Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy les traigo la figura de Aldebarán de Tauro, el guardián de la segunda casa del Zodiaco, en la marca china CS Model My Clock X, versión anime. Antes de empezar con la revisión de esta figura, me gustaría darle un saludo y un agradecimiento muy especial a Iván Toalombo, un compatriota de acá del Ecuador, de la ciudad de Ambato, que nos ha permitido realizar el unboxing de esta maravillosa figura. Así que el día de hoy vamos a tener muchísimo cuidado para cuidar tu figura y que te llegue en perfecto estado. Y sin mayor preámbulo, empecemos con la revisión. Si adquieres esta figura, te va a venir en una caja de cartón color amarilla. Por delante tenemos la caja de Pandora con el signo de Taurus. Por la parte de atrás tenemos esta figura y nos llegó un poquito estropeada, ya sabemos, por el viaje desde el otro lado del charco, desde China. Y en su interior nos viene un blister con toda la armadura metálica. Como podemos ver, esta vez se ha venido bien protegido. Aquí tenemos toda la armadura y este blister pesa. Ya mismo vamos a detallar una a una de las piezas. Nos viene una fundita con el cuerpo, nos viene una fundita con el cabello y los rostros, nos viene una fundita con las manos, nos viene una fundita con la capa de plástico, nos viene una fundita con los cubrepuños, nos viene una fundita con el cuerno y nos viene una fundita con los rosarios. Nos trae un cuerpo de plástico, no les voy a mentir, se siente de una mediana calidad. Las articulaciones no son tan rígidas, tiene un movimiento de cintura, el split es bueno, pero tiene mucha suciedad. Si podemos ver esta parte blanquinosa de aquí en el cuerpo, esperemos que con la armadura cubra todas estas imperfecciones del cuerpo. Si podemos notar aquí que les traigo de cerca, si ven, se ve amarillo, en persona se ve bastante sucio el cuerpo. También tiene enredadas en la parte de los brazos, aquí tenemos una, acá tenemos otra, esto es de los moldes donde estuvo estas piezas, acá también tenemos otras redadas. Y bien, ponte cómodo porque ahora pasamos a detallar una a una de las piezas de la armadura y verlos más a detalle. Empezamos con las hombreras. Como podemos notar, está muy bonita, los detalles, está bien pintada. Por aquí nos trae apenitas abolladuras o rayaduras, que es por el movimiento del blister en el trayecto del envío. Las bisagras o los conectores de plástico se notan de una calidad aceptable. Por aquí está un poquito finito, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo quedan las hombreras, porque en las otras marcas o en las otras figuras del Aldebarán de Tauro, las hombreras tienen un poquito de inestabilidad al hacer las poses. Así que vamos a ver más adelante en la figura completamente montada. Por aquí tenemos a la pechera. La pechera está muy linda, la pintura está muy bien. Miren, nada más está bien detallada. Esta parte de aquí es en lo que se abre la bisagra, esta es la parte de atrás, esta es la frontal. Aquí vienen dos piezas. Antes de ver las dos piezas vamos a ver las bisagras. Las bisagras están en perfecto estado, están muy bien. Miren cómo encajan perfectamente, no trae desnivel, calzan perfecto. La pechera está muy bonita. Nos trae dos piezas de la pechera, una más ancha y una más fina, para poder hacer la pose de los brazos cruzados, que es característica de Aldebarán de Tauro. Miren cómo está muy bien la pintura, está muy bonita, las dos están perfectas. También nos trae una pieza de la parte posterior de la pechera, que viene en esta parte de aquí, en caso de que querramos poner a nuestra figura sin la capa. Esta pieza sí ha venido con unos desperfectos ya por el trayecto, por los blisters que se saben rayar por la vibración. Tenemos por aquí a los cubrebíceps, son tremendos cubrebíceps. Miren que tengo aquí en la mano justo el cuerpo de
de cáncer de CS Model 24K. Miren nada más como el cubre bíceps de Tauro le queda en las musleras de un caballero de oro normal. Qué bestialidad. Está muy linda, pero solo se ve una pequeña unión aquí de las dos piezas al ensamblar, pero nada que llame totalmente la atención. Está muy bonita. Por aquí tenemos los cubre antebrazos. Por aquí nomás nos trae, si podemos alcanzar a ver, una pequeña falla de pintura, ese puntito que tenemos ahí, pero es muy mínimo y de ahí la pieza está bien pintada. Por aquí tenemos al cinturón. El cinturón también es de metal. Las bisagras están bien, están en perfecto estado, no trae rayones. Por aquí tenemos las partes del faldón, también se sienten de buena calidad. La pintura está bien. Tenemos la otra parte del faldón. Esta aquí creo que es la parte posterior del faldón, no trae fallas en la pintura. Tenemos también por aquí la parte frontal del faldón, también está muy bonita, está bien detallada. Miren nada más lo que tenemos aquí. Tenemos a las musleras. Por aquí nos trae una falla en la pintura, un rayón, un desgaste que se nota, como podemos ver, pero todas estas marcas chinas saben tener estas imperfecciones en la pintura. Miren nada más, es inmensa. Vamos a ver el otro, sí que trae la misma falla. Y vemos la otra muslera para ver si tiene la falla. Esta aquí no nos trae, solo nos trae un poquito de desgaste aquí por el blister. Estos blisters de CS Model tienen ese problema que no son completamente herméticos y las piezas bailan o brincan en el trayecto y hace que eso se rayen las figuras. Aquí tenemos las rodilleras tan bonitas, son unos cachos, unas puntas, y tenemos estos tremendos pies, son muy pesados. Estos están muy bien, no traen ningún tipo de fallas, se sienten unos buenos pies. Y tenemos lo que es el cubre abdomen. Este es una maravilla. Vemos el six pack de Tauro, puro músculo. Vean, nada más, está muy linda. El plástico no desentona con el color de la armadura. Se siente, esto sí ha venido muy bien, es grueso. Está bonito lo que es el cubre abdomen de plástico, y nos trae también el casco. Este casco es de plástico. Tenemos que armar los cuernos, ya vamos a armarlo más adelante. Esta figura nos trae 5 rostros, un rostro con los ojos cerrados con una pequeña sonrisa, un rostro con los ojos cerrados serios, un rostro neutro, un rostro típico o característico de Barán de Tauro con la sonrisa, y un rostro de acción. Estos rostros no tienen una muy buena calidad, como ya le vamos a mostrar más de cerca. Se nota un brillo, aunque el molde es igualito, es muy parecido al original de Bandai. Tiene un molde muy parecido, pero se nota de baja calidad. Se ve un rostro sucio, unas partes blanquecinas, algo súper extraño se ve estos rostros. Este de aquí vino con una mancha aquí en la cara, y miren nada más, como no sé si que se aprecia, pero se aprecia la piel blanquecina, como que si tuviera una enfermedad en la piel, como si tuviera una dermatitis. Aquí también las cejas también podemos ver algo blanquinoso. No sé si que se le pueda sacar con algún tipo de trapo húmedo, con alguna sustancia, pero los rostros no son muy buenos. Tenemos uno muy parecido. Este está un poquito menos sucio, pero también, como les digo, no son rostros de muy buena calidad. Tenemos el rostro neutro. Vino una falla aquí, parece que es de la pintura de los ojos, así blanco.
que se le ha puesto aquí en la cara, como en la comisura de los labios. El rostro con la sonrisa. Como podemos ver, este está con menos falla, está un poquito mejor, pero igual se nota un poco sucio. El plástico se nota de mediana calidad, la pintura no está muy buena. Como le digo, el molde es muy parecido al original de Bandai, tiene las mismas funciones, solo que la pintura no es muy buena. Tenemos el rostro de acción, también este está un poquito mejor, pero como les digo, la pintura no es de muy buena calidad, que es una calidad baja. Esta vez ese modelo trae unos rostros de baja calidad. Vamos a ver cómo se ve con el casco y también con la cabellera. En lo que respecta a la tonalidad de la piel, no desentona, sí tiene el mismo color, aunque el color está, Tauro es un poco morenito, pero está bastante morenito. El de Bandai es un poquito más claro. Por aquí tenemos a la cabellera. La cabellera es un plástico, no es un plástico duro, es un plástico flexible. No se ve mal, a la vista está bonita, tiene un buen molde. Nos trae una pequeña redada por aquí, pero no está mal el cabello. Tenemos también aquí el flequillo que va a venir en la parte de aquí, se encaja bien. Está simpático el cabello, aunque Aldebarán de Tauro siempre es mejor posarlo con el casco. Nos trae 4 pares de manos, sin contar las manos que vienen color piel. Nos viene un par con las palmas abiertas para hacer su pose característica, un par de manos en garra, un par de manos con esta característica que es para hacer con las manos cruzadas, y un par de puños. Estas manos sí están bonitas, están bien pintadas, no trae redadas, no trae falla en la pintura. Ya que son unas manos inmensas, es más fácil pintarla. Tienen unos bonitos detalles. Aquí no vamos a demorarnos mucho porque sí están en unas buenas manos y tiene una buena cantidad de manos para hacer nuestras poses. Nos trae dos pares de cubre puño. Estas de aquí no las voy a sacar para que nuestro amigo Iván sea el encargado de sacar. También nos traen el cuerno. Un cuerno viene en este árbol de plástico que tenemos que sacarlo muy cuidadosamente. Tenemos también aquí unos muy pequeñitos que van en el casco. Este de aquí también me imagino que debe ser para los cuernos, ya veremos más adelante. Y nos trae también un cuernito solito que está muy bonito. Ya vamos a ver cuando armemos el casco. Esta vez CS Model en esta figura de Tauro nos incluye 2 rosarios que nos quedó debiendo en la figura de Shaka de Virgo, así que esto es de agradecer. Nos viene completamente desarmado, aquí ya lo tengo armado para que lo veas cuál es la configuración. Esta partecita de aquí que viene el rosario con la parte negrita, viene aquí en esta pieza, esta piecita de aquí. Esta es la configuración que debe de seguir. Vamos a ver si que lo podemos poner ahí, podemos ver, y la de acá la ponemos en estos orificios con mucho cuidado, aquí así, ya, para que te guíes un poco cuando te venga, porque a veces no sabemos cómo puede ir, pero tienes que ver que tiene que tener una continuidad el rosario. Podemos fijar cómo hace una continuidad, no es que se cruza. Que en ese sentido tener mucho cuidado. Y te muestro cómo está configurada este rosario de aquí para nuestro amigo Shaka de Virgo. El otro rosario va a ser en esta configuración. Esta piecita viene
Todo nos viene desarmado. Esta viene aquí en este huequito. Y vienen así en tres partes. Esta parte de aquí, esta azulita, esta parte de aquí va a encajar en este huequito. Lo ponemos de esta manera. Esta partecita de acá tiene un orificio que va a encajar en este pin de aquí. Y por último ponemos la parte azulita en este orificio de aquí. Esto es para que te guíes, para que puedas armarlo, porque si no vas a tener un dolor de cabeza. Ahí está. Ahí tenemos nuestros 2 rosarios, que esto es de agradecer. Están muy bonitos y así que lo podemos poner junto a nuestro amigo de Shaka de Virgo. Antes de empezar con la armadura, metemos y sacamos los pies un par de veces para mayor facilidad. Colocamos la muslera haciendo presión hacia arriba, continuamos con las espinilleras, seguimos con los pies, doblamos la pierna y colocamos la rodillera a presión. Y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Elevamos la parte superior del torso, colocamos el cubreabdomen y cerramos. Abrimos el cinturón y lo aseguramos de atrás hacia adelante. Colocamos el seguro a presión y continuamos con la parte lateral del faldón, asegurando que la letra L quede al lado izquierdo de la figura y la R a la derecha. Seguimos con la parte posterior del faldón, sin olvidar la pieza delantera. Retiramos las manos del cuerpo y continuamos con los cubre bíceps ajustando bien hacia arriba. Seguimos con los antebrazos y finalizamos colocando las manos a tu elección y repetimos el mismo proceso con el otro brazo. Elevamos los brazos para mayor comodidad y colocamos la pechera de adelante hacia atrás. Colocamos la parte delantera de la pechera a presión y fijamos con la pieza posterior de la pechera. Colocamos las hombreras a presión. Estas no tienen distinción de lado. Retiramos cuidadosamente las piecitas para armar el casco y con mucho cuidado y paciencia las ajustamos bien al orificio. Hacemos lo mismo con los cuernos y pasamos a armar la cabeza. Y por último colocamos el casco a presión. Pero mira nada más qué tenemos aquí. Realmente he quedado muy sorprendido al tener la figura completamente montada. Todos los defectos anteriores que se mencionó en lo que es el cuerpo, en los rostros, quedan a un lado al tenerla montada. Como les digo, es impresionante tenerla a la mano. Se ve una figura muy hermosa, muy chévere, muy linda para su precio, ¿sí? Precio, calidad, excelente. Es que no tengo palabras para poder describir a esta figura de Aldebarán de Tauro de la marca CS Model. Solo para mencionar ciertas cositas, en el armado es muy fácil. Solo tiene ciertas complicaciones al momento de poner las piecitas pequeñas del casco. Por cierto, tienes que sacar estas piecitas de este arbolito de plástico con mucho cuidado. Hay muchas personas que a veces no saben que van esos cachitos en el casco. Los debes de sacar y sí calzan muy bien. He visto otras reviews donde dicen que estas piecitas del casco pequeñas se saben caer, pero si las pones bien no se te van a caer, están bien fijas. También ahí te viene el cacho del lado izquierdo, que queda también fijo. Está muy bien, se arma completamente normal. Aquí tenemos el pedazo del cuerno que es por la mitad, el que le corta Seiya en el anime. Así no lo he sacado, eso va a quedar ahí. Ese es un poquito lo que es más complicado, encajar estos cachitos pequeños, pero una vez que los encajas bien no se te van a caer. Otro inconveniente son un poquito lo que son las musleras y las espinilleras, que no encajan, pero haciéndole presión te van a quedar perfectos. Las rodilleras no se caen, el cinturón perfecto, no se cae la hebilla, queda muy bien, todo se fija normal. Las hombreras no se salen,
están muy bien. Un poquito de complicado también que es poner las manos, así que yo te recomiendo que con una lima o con un bisturí le abras un poquito para que pueda entrar con facilidad. Yo no le he puesto los cubrepuños porque el dueño de esta figura será el que se las ponga. ¿Qué más te puedo decir? Tiene ciertos detalles en la pintura, ciertos detalles pequeños, pero no le vamos a pedir más a esta preciosura. Como les digo, el precio son pequeños detalles en pintura que vienen más que todo por el blister, que viene un poco flojo, y en el trayecto del viaje se van raspando, se van haciendo esas abolladuras en la pintura. El color de CS Model ya sabemos que es un poco brilloso, pero a ciertas personas sí les gusta el tono brilloso, a otras no. Pero como les digo, a mí me encantó esta figura, me gustó, yo la veo súper linda, armada, es inmensa. Otra cosa, el cuerpo, yo les decía que era de mediana calidad cuando estábamos hablando del cuerpo, que tenía muchas redadas. Sí, es verdad, tú lo sacas de la armadura y tiene muchas redadas, está muy sucio, pero es muy firme. Mira nada más, no se mueve nada. Está muy fijo y muy bueno, no se te cae esta figura, tiene una estabilidad perfecta, no le he puesto ningún tipo de soporte y se para perfectamente, no vas a tener problemas ni en las manos ni en las piernas, es muy fuerte. Mira nada más como yo le hago y no se mueve nada, no se notan las partes de las redadas del cuerpo, la armadura lo cubre todo, estamos muy bien, todas esas imperfecciones al armado lo dejamos completamente de lado y es una locura. Ahorita voy por una cinta métrica para mostrarte cuánto mide esta figura. Y bien, ya aquí volví con la cinta, vamos a ver cuánto mide. Desde los pies hasta el cuerno más o menos mide aproximadamente 21 centímetros y desde los pies a la cabeza 20 centímetros aproximadamente. Como podemos ver, es inmenso. Y para más o menos tener tengo a la mano una figura de Deckmas de CS Model también. Vamos a ver, nos podemos notar, no lo tengo con la armadura al Deckmas, pero aquí podemos ver que es mucho más grande nuestro amigo de Aldebarán de Tauro de CS Model. Este también es de CS Model. Y entrando a los aspectos positivos y negativos de esta figura, podemos decir como punto negativo que los rostros son de mala calidad. CS Model no se caracteriza por traer unos rostros de muy buena calidad, no están bien pintados, trae suciedad en la cara. Yo sí les recomendaría que con un trapito para limpiar lentes le pasen en toda la cara, sacarle toda esa suciedad blanca que tienen estos rostros para que no se vea tan feo. Pero ese es uno de los puntos negativos de esta figura de CS Model, los rostros. Otro punto negativo de esta figura, tenemos que el cuerpo nos trae muchas redadas, ¿sí? Tiene imperfecciones en el cuerpo. Otro punto completamente negativo es que esta figura no trae los accesorios de los brazos cruzados, que es característico de Aldebarán de Tauro. Esos brazos no deberían faltar en ninguna de las figuras del Gran Cuerdo. Otro punto negativo de esta figura, trae pequeños detalles en la pintura de la armadura. Ya vimos por aquí en lo que es la espinillera, trae cierto desperfecto. Acá también en la muslera un pequeño desperfecto en la pintura, pero por el precio estos detalles son mínimos. Otro punto negativo es que los blisters no son tan seguros y las piezas vienen bailando, vienen flojas, lo que provoca que ciertas piezas de la armadura se rayen con el trayecto del viaje. Y pasando a los puntos positivos, podemos decir que es el Tauro más económico hasta la fecha. El Tauro de CS Model actualmente lo ha sacado a un precio muy económico en comparación con la marca de MST, Metal Club, y ni qué hablar de Bandai, que está por los cielos. El Metal Club también, para mí, de las marcas alternativas, el Metal Club es el mejor. Tiene muy buena armadura, muy buena diseño, pintura, rostros, pero actualmente, a la fecha del día de hoy,
que estamos marzo del 2024, está prácticamente agotado y el precio del Metal Clock está bastante carito también para hacer una marca alternativa. El MST también está más o menos por ahí por el precio del Metal Clock, si todavía tenemos algunas figuras en la página de AliExpress, pero sinceramente a mí MST en lo personal no me gusta mucho. A mí no me gusta las articulaciones X-Metal porque no me gusta cómo se ven, y aparte el cuello suelen venir con cuellos de jirafa. Otro punto positivo de esta figura es que tiene una muy buena estabilidad, se para solito. Aquí le puedes dar un puñete y va a seguir de pie. No, mentira. Tiene una muy buena estabilidad a pesar del peso de la armadura. Tiene buena posibilidad y muy buena estabilidad. Es un punto muy positivo de esta figura. También otro punto positivo es que todo el diseño de la armadura es muy bonita y es muy parecido a la original de Bandai. Lo que difiere o lo que diferencia la Bandai es en el tono del color, en la pintura. Este es más brilloso, el de Bandai es un poco más mate, pero a mucha gente les gusta más brilloso. Y el dorado es un dorado anaranjado, pero es parecida al anime, porque en el anime también es un dorado más anaranjado. Otro punto muy positivo es que nos trae los rosarios, 2 rosarios de Shaka. Eso es algo a agradecer. Y por último, es una muy buena opción para completar la colección de los santos dorados de las 12 casas. Esta vez CS Model, con esta figura de Aldebarán de Tauro, ha completado la línea de los 12 caballeros dorados. Sugerencias o recomendaciones: las manos, antes de ponerla tienes que abrirle un poquito para que te entren con mayor facilidad. Los pies también, antes de poner la armadura tienes que meter y sacar para que el agujero del cuerpo se ensanche y puedan entrar con mayor facilidad. Ten cuidado con las piecitas del casco que vienen en el arbolito de plástico. Tienes que sacarlo con mucho cuidado y introducirlo bien, que calce bien, que una vez que calzan ya no se te van a salir. Otra recomendación, como ya les mencioné, es limpiar los rostros con un trapito de limpiar lentes con un líquido neutro para que saque todo lo sucio que tenía, porque este aquí estaba bien sucio, ahorita está mejorcito, ya lo tenemos más aceptable. Protege la armadura del polvo, del sol, de la luz intensa, ponlo en una vitrina para que se te conserve con mayor tiempo. En caso que tengas las posibilidades, también sería recomendable que barnices las piezas de metal para que la pintura tenga una duración por muchos años más. Guantes para evitar que la grasa o toda la suciedad que tenemos en nuestra mano se pegue en la pintura, aunque sean figuras alternativas de menor costo, pero igual queremos que nos dure, no queremos que se nos dañen tan pronto. Y bueno, ya para concluir esta revisión, ¿qué te puedo decir? Que esta figura es muy bonita, armada se ve muy linda, pero si eres perfeccionista no te recomiendo esta figura, pero si eres de los que aceptan cualquier detalle por el precio, esta figura es muy recomendable para completar tus 12 santos dorados de las 12 casas. A un muy buen precio actualmente, muy económica y que montada vale la pena. Ahorita te voy a hacer una toma más de cerca
Como podemos ver, las hombreras, el casco, el rostro ya montado con el casco no se notan las imperfecciones, la armadura muy bonita, los pies, una figura muy imponente que sí merece la pena. Yo a esta figura le doy un 7.5 a 8 en una calificación de 10 en relación al precio. Muy buena, muy buena. Sí es recomendable, pero como te digo, si eres perfeccionista, te recomiendo que optes por otra figura, ya sea la de Metal Clock, la de MST o en sí la de Bandai. Quiero agradecer nuevamente a nuestro amigo Iván Tolombo desde Ambato, que me permitió abrir esta figura y hacerle el unboxing para traerle a todos ustedes la calidad de lo que es Aldebarán de Tauro en la marca CS Model. Y en agradecimiento le voy a obsequiar este primer tomo, primer capítulo de Rise of Poseidon. ¿Sí? Está muy buena. Hay algunos que les ha de gustar este manga, a otros no. Lo imprimí para mí, pero esta vez se lo voy a obsequiar a nuestro amigo Iván Tolombo por permitirme hacerle el unboxing. Es con pasta dura, está muy bonita, la historia está agradable hasta el momento. ¿Sí? Trata sobre Poseidón y la resurrección de sus marinas, sus generales marinos, para combatir a la diosa Némesis. Muy bueno, te lo recomiendo y en esta ocasión te lo voy a enviar por permitirme abrir esta figura. Vas a obtener una figura muy linda para tu colección. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la revisión de la figura de Aldebarán de Tauro en la marca CS Model. Yo me despido, hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle like, compartir. Eso me ayudaría para seguir atrayendo mucho más unboxing a este canal, el canal del Doc Zodiac. Nos vemos hasta la próxima. Chao.